Dios le bendiga, mi querido hermano, en esta preciosa mañana. Qué gusto poder volver a saludarlos, poder volver a estar con ustedes por este medio. Dios es bueno y siempre ha sido bueno y sabemos que seguirá siendo bueno con su pueblo. Amén. Vamos a la palabra, vamos a leer el Salmo 113. Vamos a leer Salmo 113 y mientras usted lo busca, como todos los domingos, queremos saludarlo a la distancia, un abrazo a la distancia, deseando que el Señor pues siga manifestando su gloria, su favor con cada uno de su pueblo. Amén. Saludos a los hermanos fuera del país, a los jóvenes allá en Ucrania. Oramos para pronto poder estar en Ucrania y poder establecer pues el reino de Dios también allá en ese país pues lejano, así como en los diferentes países, Honduras, Estados Unidos, en los diferentes lugares donde nos escuchan, pues los saludamos y queremos decirles como siempre, les amamos y sabemos que Dios pues tiene plan con cada uno de ustedes y de nosotros. Amén. Salmos capítulo 113, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén, amada iglesia. Es un gusto, un gozo nuevamente poder alabar a nuestro Señor juntos y en armonía. A pesar de estar distantes, sabemos que estamos unidos en el mismo espíritu. Vamos a leer esta porción bíblica antes de dar inicio a nuestro culto, en la alabanza y en la adoración, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre todos los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador, y hoy vamos a alabarlo nuevamente con gozo, con júbilo y sobre todo con fe, creyendo que Él está en medio de nosotros, que Él está atento, que Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades y sobre todo cuando le alabamos y le exaltamos. Así que, iglesia, nuevamente cierre sus ojos, disponga su corazón y tenga un tiempo íntimo con su Señor. Amado Dios, en esta mañana, en este día, tu día, nos acercamos, Señor, con gozo, con júbilo, con fe, Señor. Estamos creyendo que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, que tú te mueves a favor de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Amado Señor, en este día proclamamos tu bendición, que en este día tu bendición esté con nosotros. Amado Dios, tú eres nuestro mayor anhelo, nuestra mayor necesidad, Señor, y nuestro mayor deseo en este día es alabarte, es exaltarte, es bendecirte, amado Dios, porque tú eres digno de ser alabado. Oh Señor, que seas tú limpiando la atmósfera, el ambiente, que seas tú hoy, Señor, quebrantando los corazones, que seas tú, Espíritu Santo, llevando nuestra alabanza y nuestra adoración delante del trono de Dios. En esta hora anhelamos un toque tuyo, amado Señor. Te necesitamos y proclamamos que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro sustento, tú eres refugio para los que te buscan, amado Dios. Y en este día, tu día, hemos decidido buscarte a ti primero, amado Señor, porque sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Señor, buscamos tu rostro primero, tu palabra primero, tu presencia primero, amado Señor. Te anhelamos, te bendecimos y te damos nuevamente toda la gloria, todo el imperio, toda la majestad, toda la alabanza a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gócese en la presencia del Señor y vamos juntos a alabar a nuestro Señor y Salvador. Amén. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él
Él adiestra mis manos, les prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé, no se levantarán más. Aleluya, aleluya, aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, les prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor callé, no se levantarán más. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a levantarle alabanza, vamos a adorarle, vamos a glorificarle en este día. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana,
Salvador, de nuestro Redentor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Oh precioso Padre, nuestra libertad. Gracias, oh precioso Rey. Te cantamos, oh precioso Jesús. Te exaltamos, oh precioso Padre. En este día, Señor, venimos a entregarte un corazón agradecido. Un corazón, Señor, nuestro corazón a ti, oh precioso Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos, oh precioso Rey. Te adoramos, oh precioso Padre, en este día, en todos los rincones, Señor, donde se esté escuchando tu palabra, donde te estén adorando, donde te estén exaltando, precioso Jesús.
corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Te adoramos, oh precioso Rey. Te adoramos, oh precioso Jesús, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, precioso Padre. Te estamos agradecidos, Señor, de tu infinita misericordia. Gracias, oh precioso Padre. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor.
eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, a ti te alabamos, a ti, oh precioso Rey, levantamos nuestra alabanza. Señor, recibe. Alábale, adórale, exaltale a quien vende. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente, mi querido hermano. Qué gusto poder seguir en la presencia, qué bueno es poder estar en la presencia del Señor y poder continuar en la presencia de Dios, amén. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y definitivamente hoy Dios está con nosotros. Podrá decirle el que tiene al lado, el que tiene cerca, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Vamos a la palabra, abra su Biblia, capítulo 18 del libro de Reyes. Vamos a continuar con lo que el Señor pues nos ha estado hablando y nos ha estado ministrando la semana pasada, y toda esta semana pues Dios nos ha ministrado con esta palabra y queremos seguir predicando, seguir enseñando y seguir llevando el mensaje que Dios tiene pues para su iglesia. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 1 y el verso 2, pero hoy quiero hacer algo diferente porque no le voy a predicar, le voy a enseñar. Recuerden, no le voy a predicar, voy a tratar de enseñarle, pero quiero que coja su lápiz, coja su libreta y pues anote, apunte, porque Dios pues nos seguirá enseñando y Dios seguirá haciendo pues en nosotros lo que Él desea que hagamos y que seamos como iglesia. Y quiero pues, antes de leer la palabra, pues quiero orar y hacerlo de una forma distinta, porque siempre leemos un texto y luego oramos, pero hoy quiero orar. Así de que cierre sus ojos ahí donde usted está, incline su rostro en reverencia y vamos a presentarnos delante de Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido alabarte, porque tú nos has permitido, Señor, en este tiempo glorificar y exaltar tu santo y tu bendito nombre. Señor, yo te presento esta palabra, te presento mi vida, te presento, Señor, todo este tiempo, Señor, y me presento como el mensajero, Señor, como el emisario de tu palabra para este tiempo. Señor, toma el control, Señor, de todo lo que implica y lo que influye, Señor, para hacer esta transmisión, para tener este tiempo, Señor Jesús, de palabra, de meditación, de consejo, Señor, de tu palabra. Toma el control allá en los hogares, de los aparatos, de los televisores, Señor Jesús, de los teléfonos, Señor, del internet, de todo aquello, Padre, así como toma control, Señor Jesús, de todos y de todo lo que implica en este lugar. Señor, te bendecimos. Yo estoy creyendo y estoy declarando que esta palabra, Señor, redarguye, confronta, enseña, corrige, ministra, Señor, a cada uno de los oyentes, comenzando por mi vida, Señor. Gracias por darme el privilegio. Bendecimos a todos aquellos que nos están viendo, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, y aquellos hogares donde, Señor Jesús, tu presencia, Señor, hoy se hará y se seguirá siendo manifiesta, Padre Santo, en este tiempo. Señor, mira, Señor, escucha, Señor, cada oración y cada plegaria, cada petición y cada necesidad de tu pueblo, Señor. Yo te lo pido, y mientras disfrutamos, mientras saboreamos tu palabra, Señor, que seas tú respondiendo, que seas tú, Señor, guiando, que seas tú con tu presencia ministrando. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, mil gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Vamos entonces a la palabra, capítulo 18 del libro de Reyes. Recuerde, capítulo 18 del libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18 del verso 1, el verso 2.
Dice la palabra en el verso 18, verso 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Mire qué interesante, el hambre era grave en Samaria. Recuerde usted que la semana pasada pues estuvimos hablando sobre lo que había sucedido, sobre el juicio que Dios había levantado sobre las naciones de la tierra. Él dijo, y él pues habló por las palabras de su siervo, de su profeta, que no llovería hasta que él pues lo determinara, hasta que él hablara por las mismas palabras de aquel profeta. Amén, hermanos. Entonces, háceme un favor, hermano, quítame la música, por favor, quítame la música que tenés, el instrumental. Entonces, habíamos hablado y nos había enseñado el Señor todo lo que nos mostraba el capítulo 16 y el verso 17. Y para esto quiero hacer un pequeño recuento, quiero hacer un pequeño resumen de lo que nosotros pues estudiamos y de lo que nosotros vimos la semana pasada aquí en nuestro servicio del domingo, en el contexto que estamos viendo y estamos hablando en Primera de Reyes capítulo 16 verso 29 al 33. Capítulo 16 de Primera de Reyes, del 29 al 33, no lo busque, ahí está apareciendo en su pantalla. Nosotros estudiábamos y analizábamos todo el contexto bíblico, y en estos versículos pues la Biblia nos enseña a Acab como rey de Israel, que desvió su reinado y al pueblo a corromperse a otros dioses, provocando la ira de Dios. Usted se recuerda que lo hablamos, usted recuerda que lo mencionamos. Aquel rey pues participó, aquel rey celebró, aquel rey introdujo al pueblo de Israel fiestas paganas, tradiciones paganas, y corrompió su reinado y asimismo también el pueblo. También vimos en Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 3, nosotros vimos y nos muestra pues estos versículos, estos 3 versículos nos muestra el juicio de Dios contra la faz de la tierra. Acuérdese que el Señor habló y dijo: no lloverá hasta que yo lo decida. No lloverá sobre la faz de la tierra hasta que el Señor así lo determine. También en Primera de Reyes 17, del capítulo 3 al 6, nosotros vimos también cómo la fidelidad, nosotros vimos cómo Dios muestra y sigue mostrando pues la fidelidad con los suyos o para con los suyos. Repito, en el capítulo 17 del 1 al 3 vimos el juicio de Dios contra la faz de la tierra, y en el 17 del 3 al 6 nosotros pudimos observar lo que Dios era y lo que Dios es con respecto a la fidelidad de Dios con su pueblo. Acuérdese que la palabra también dice que Él es fiel y que aunque nosotros seamos infieles, Él también sigue siendo fiel. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a todo lo que ha prometido, Él es fiel a su palabra, y usted tiene que tenerlo muy claro. Nuestro Dios es un Dios fiel. Yo lo creo, yo lo he vivido. Así es de que, mi hermano, estamos recordando lo que la semana pasada habíamos hablado. La tierra había estado en juicios. Hablamos que la tierra durante toda la existencia, desde la creación de la tierra, hemos visto en la historia que la tierra ha sufrido un montón de juicios, un montón de crisis, un montón de situaciones difíciles. Esta pandemia no es la única crisis que ha vivido la tierra. Dentro de la historia se han vivido muchas crisis, y en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes nosotros vemos cómo Dios muestra un juicio llevándose a cabo en las naciones de la tierra. Hay una sequía terrible. En el capítulo 16, como habíamos mencionado, Dios muestra cómo los gobernantes
se han corrompido y corrompen al pueblo. Y les decíamos y hablábamos la semana pasada que cuando los gobernantes se corrompen y el pueblo se corrompe, entonces vienen los juicios de parte de Dios. Y hemos aclarado y hemos dicho y nos hemos atrevido a decir lo que pocos ministros o lo que ningún ministro se atreve a decir: la tierra se encuentra en juicio porque el pueblo de Dios se ha corrompido, porque los hombres que Dios ha levantado, porque los siervos que Dios ha levantado, porque las autoridades que Dios ha levantado se han corrompido. En el capítulo 17 vemos cuál fue el juicio que Dios determinó contra las naciones de la tierra: no habrá lluvia sobre la faz de la tierra. Usted puede entender que no existía un sistema de riego para los cultivos como lo que hoy en la actualidad existe, el sistema de goteo y todos esos diferentes sistemas. Así es de que al no existir estos sistemas, la tierra entró en una calamidad terrible porque los frutos no se dieron en los cultivos. De esa forma, pues nosotros podemos determinar que era algo bien fuerte lo que vivía todas las naciones de la tierra. En medio de esto hablábamos y enseñábamos que Dios es fiel. Le dijo a su profeta, a su siervo: vete a tal lugar que yo voy a enviar cuervos para que te den de comer, para que te lleven carne de día y de mañana, y de tarde, y vas a estar junto al arroyo para que puedas tener agua que tomar. Dios mostrando su fidelidad. Escuchaba el testimonio de una persona que viajó a estas tierras de la historia bíblica y dice que hasta el día de hoy existen cuervos en ese lugar, como dando testimonio de lo que Dios hizo con aquel profeta. Me gustaría algún día poder visitar ese lugar y poder ver dónde estuvo aquel profeta. ¿No le gustaría a usted también darse una vuelta allá por estos lugares y pues tener la experiencia de ver cómo o dónde fue que sucedió dicha historia bíblica? En el capítulo 17 mencionábamos, del 3 al 6 vimos la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios es un Dios fiel, amén, hermanos. En el mismo capítulo 17, pero en el verso 7, la Biblia dice que Dios manda secar aquel arroyo, y la pregunta del por qué Dios mandó a secar al arroyo la contestábamos diciendo: el profeta se acomodó, el profeta se acostumbró a su seguridad, se acostumbró a su bendición, se acostumbró a hacer y a estar en esa paz y esa tranquilidad que Dios le había dado, y por supuesto que en esta comodidad se olvidó de lo que estaba sucediendo en su entorno y en sus alrededores. Entonces en el verso 7 vemos la comodidad del profeta y lo que Dios hace para sacarlo de esta comodidad. Claro está, Dios tiene que secar el arroyo. Dios tiene que provocar que aquel arroyo se seque para que el profeta tenga que salir. El Señor le da la palabra y le dice: sal de ahí, vete a Sarepta de Sidón, y allá tengo gente, allá tengo una persona que necesita de ti. Y es bien interesante, tal vez usted no lo ha leído, y yo lo incito a que usted lo lea en el mismo capítulo 17, pero en el verso 8 al 16. Usted pues puede encontrar y puede ver ahí en la historia cómo marca que el profeta sale, y al salir de aquella comodidad, al salir de donde estaba bien cómodo, de donde Dios provoca que salga, porque no sale el profeta por su propio gusto, no sale el profeta por sus propias preocupaciones o por su propio deseo de ir a hacer algo por las demás personas, sino que sale porque Dios lo incomoda a salir. Y en el verso 8, del 8 al 16 del mismo capítulo 17, vemos la razón del por qué Dios saca a su pueblo de la comodidad. O en esta ocasión vemos como la razón del por qué Dios saca al profeta de la comodidad. Número uno, porque había una generación allá afuera. En la historia bíblica, nosotros podemos ver cómo el profeta, al salir de su comodidad se encuentra con una viuda
Una viuda que por supuesto está sola, si es viuda, una viuda y no solo viuda, sino en problemas económicos, en problemas de sustento y ya determinada a morir. Es bien interesante. Entonces Dios obliga a sacar de la comodidad, a salir de la comodidad al profeta, porque allá afuera pues hay una viuda y de la misma forma, trayéndolo al contexto, contextualizándolo a nosotros, Dios nos ha provisto, Dios pues nos ha dado, Dios pues nos ha bendecido. Dios hasta el día de hoy podemos levantar nuestras manos y podemos decir al Señor: Dios, tú eres fiel, tú nos has provisto, tú nos has dado, tú nos has hecho lo que tengas que hacer. Tú has traído cuervos, tú has traído, Señor Jesús, personas que nos han bendecido en estos tiempos de juicio y en estos tiempos de pandemia. Pero ha ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en los tiempos del profeta, en los tiempos de los reyes. El profeta pues se acomodó. La iglesia en este tiempo también se ha acomodado. La iglesia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, pues se ha acomodado y se le ha olvidado. El profeta representa en este caso a la iglesia. La viuda representa a las personas que están allá afuera. Y la iglesia tiene que entender que debe salir de la comodidad, debe salir de donde se ha acomodado, porque allá afuera existe una generación viuda, sola y agonizando. Así como en aquellos tiempos, usted y yo sabemos que allá afuera pues existe una generación sin esperanza, existe una generación que no tiene esperanza, porque sin Cristo no existe esperanza. La Biblia dice que viven en oscuridad, viven en muertos en sus delitos y sus pecados. Entonces aquella viuda representa una generación viuda, sola y agonizando. Pero también esta mujer dice: tengo a un hijo que también va a morir junto conmigo, tengo a un hijo que también está sentenciado. Entonces la viuda, la generación viuda, sola y agonizando. Pero también existe una generación joven siendo condenada. Una generación joven que está condenada a la muerte, una generación sola que está condenada a morir en vicios, en alcoholismo, en drogadicción, en pornografía, en sus pecados, condenadas a morir en sus delitos y sus pecados. Eso es lo que vemos en el capítulo 17 del verso 8 al 16. Y esta es la razón por la que Dios le tiene que sacudir la comodidad, le tiene que sacudir el nido al profeta para que vaya y salve y rescate a aquella viuda. Quiero que piense por un momento qué hubiese sucedido si el profeta no sale, qué hubiese sucedido si el profeta se queda en el arroyo, qué hubiese sucedido si el profeta se queda esperando pues que Dios, que tenga misericordia, esperando que Dios, qué sé yo. Lo que muchos cristianos están esperando hasta hoy y siguen viviendo encerrados. Es bien interesante ver y pensar que si el profeta no hubiese salido por la presión de Dios, aquella mujer hubiese muerto y aquel niño hubiese muerto. Y mi hermano, hay algo tan poderoso en poder ayudar por lo menos a una persona, un joven que nosotros ayudemos, una persona que nosotros ayudemos, a un joven drogadicto, a un joven borracho que nosotros lo ayudemos. Estamos salvando, estamos rescatando generaciones. ¿Se puede imaginar qué viene de un solo hombre? ¿Cuántas personas nacen de un solo hombre, de una sola persona? ¿Y cuántas personas sufren, se pierden si una persona pues está descarriada? Lo que quiero, o a lo que quiero llamarle la atención, es lo interesante de ayudar por lo menos a una persona. Al ayudar a una persona, nosotros salvamos generaciones. Y eso está en el corazón de Dios. Tal vez usted dirá: yo quiero ayudarle a muchas personas. Comience con uno, que al ayudar a uno
Dios ayuda a usted, perdón, o Dios a través de usted ayuda a generaciones. Cuando Dios lo salvó a usted, Dios estaba pensando en sus generaciones. Yo soy el Dios que visita a los padres o los hijos, los nietos, bisnietos. Él es el Dios de las generaciones. Así es de que esta viuda representa generaciones. Este joven, el hijo de la viuda, representa generaciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: en ti serán benditas muchas, todas las familias de la tierra. Dios estaba pensando en generaciones cuando llamó a Abraham. Dios estaba pensando en generaciones cuando llamó a usted. Usted tiene que tener la misma mentalidad. Cuando Dios lo llama a ayudarle a una persona, Dios está pensando, o Dios, en otras palabras, lo está llamando a ayudar a una generación entera. Esto es muy interesante que usted lo conozca. Así es de que le digo a los pastores: si una persona la logramos rescatar en la fundación, valió la pena todo lo de la fundación, porque es una generación entera. Si ya con ustedes, le digo a los pastores, ya con lo que ustedes son, con lo que ustedes, con sus familias, ya valió la pena Ministerio Betel en el Ecuador, porque son generaciones con cada persona, son generaciones las que nosotros vamos rescatando y vamos salvando y vamos marcando también a nuestras generaciones. Aquí nos saltamos al capítulo 18 y es el verso que nosotros leímos. Bueno, no lo leímos, vamos a leer en este punto. Capítulo 18 del libro de Reyes. Hemos hablado y hemos contextualizado todo lo que hablamos la semana pasada. Ahora entramos en materia en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 10, del verso 1 al 6. Primera de Reyes, capítulo 18, del 1 al 6, perdón, del 1 al 2, del 1 al 2. Pasados estos días, ya lo leímos al principio, pero voy a volverlo a leer. Pasados estos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Oiga bien, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Quiero que me escuche muy bien. Aquí hay al final del primer verso, del verso 1, hay una frase bien interesante, cuando el Señor le dice: y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Volvemos a corroborar que el juicio alcanzó a toda la tierra. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque cuando el juicio viene por causa del pueblo y de los gobernantes, ¿verdad? Por las causas de los hombres que Dios ha levantado, toda la tierra sufre. Toda la tierra cae en este juicio. Ahora dice: fue pues, en el verso 2, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Quiero que entienda esto. No solo en Samaria, pero la Biblia lo especifica, que en Samaria era grave el hambre, era grave lo que había sucedido. Si usted sigue leyendo en estos capítulos, pues en el Primera de Reyes 18, del 1 al 6, muestra la situación crítica. Primera de Reyes, desde el verso 1 al verso 6, muestra qué tan crítica estaba aquella situación. Dice la Biblia que los reyes, este rey Acab, mandó a buscar sobre toda la nación a ver si existían arroyos, a ver si existía agua y a ver si existía hierba verde para darle de comer a los caballos y a los mulos, dice, para no quedarnos sin bestias. O sea, aquella situación era difícil, aquella situación no era fácil. Ahora, en el verso 7, en el verso 7, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 7. Quiero que lo busque conmigo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 7. Ahí Dios nos muestra
del por qué la tierra estaba turbada. Ahí Dios nos muestra por qué la tierra estaba en desastre. Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 7. Voy a leérselo. Dice en el verso 7, 18 verso 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías? ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: sí, yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Quiero que saltemos en el verso 17. Verso 17. Cuando Acab vio a Elías, en el verso 17, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire qué interesante. Voy a repetir este verso 17. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire, voy a pararme un poquito acá. Volvemos a confirmar lo que en el domingo anterior pues habíamos enseñado y habíamos predicado. No era el profeta el que había condenado o había traído juicio para Israel. El rey Acab le dice: tú eres el culpable. No es el pastor el culpable, no es el hermano el culpable, porque a veces mucha gente se enoja y dice: pero es que porque usted me dijo que me iba a ir mal, me fue mal. Es que porque usted me... No. Le dice el profeta: un momentito, pare ahí, le para el carro, como diría un quiteño, y le dice: yo no he turbado a Israel, lo turbaste tú y tu padre. O sea, tu familia ha turbado por tu causa, por causa de tu papá y por causa tuya, por haberse desviado, por haber dejado los mandamientos de Jehová y siguieron a otros dioses, a otros Baales. Es esa la razón principal, es esa la razón por la que está turbada, y no solo Israel, toda la tierra. Mi hermano, es por causa de que el pueblo de Dios, con los gobernantes y el pueblo de Dios, pues se han descarriado, es que se turba la tierra. Es por esta causa que la tierra cae en juicio. Y acá lo podemos ver. No le eche culpas al profeta. En realidad la culpa es del rey y del pueblo. Ahora, en el siguiente verso, me gusta en el verso 20. Verso 20, Primera de Reyes 18, 20, le están saliendo ahí en la pantalla cada uno de lo que estamos leyendo. Primera de Reyes capítulo 18, verso 20, después de que el profeta pues se encuentra con el rey. Voy a leerle desde el verso 19. Dice el verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel, que era la mujer de Acab. Verso 20: y convocó a Acab, mire lo que dice, y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué interesante. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Profeta de Jehová, más de los profetas de Baal 450 hombres. Désennos pues, dice, 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Déjeme explicarle esta parte. Cuando Acab se enfrenta o se ve con el profeta, el profeta pues le dice: yo no es por mi culpa que la tierra está así. La situación crítica que especialmente Samaria está viviendo no es por mi culpa, es por tu padre y por tu propia forma de actuar, tu propia forma de ser, porque te contaminaste, porque te desviaste, porque dejaste los mandamientos. Ahora el profeta le dice: tráeme a todo el pueblo de Israel, convócame a todo el pueblo de Israel y convócame también a los profetas de Baal. Convócame también a los profetas de Baal. Y dice la Biblia que Elías se paró y confrontó primero al pueblo de Dios. Del 18 al 23 del capítulo 18, del verso 20 al 23, dice: Elías confronta al pueblo. Es bien interesante lo que sale y lo que dice en el capítulo, en el verso 20, perdón. Es bien interesante porque Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar un día de un lado y otro día del otro? ¿Hasta cuándo van a ser cristianos solo los domingos? ¿Hasta cuándo van a ser de una forma en la iglesia y de otra forma en la calle? De una forma en la iglesia y de otra forma en el trabajo. De una forma con los cristianos y de otra forma con los mundanos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Elías confronta al pueblo de Israel. Y yo quiero decirle, es un tiempo donde Dios lo quiere confrontar. Es un tiempo donde Dios está confrontando a la iglesia. Es un tiempo donde la iglesia tiene que ser confrontada para que se defina. Voy a repetirlo: la iglesia tiene que ser confrontada para que se defina. Este pueblo, dice la escritura, solo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Nosotros no podemos seguir de la misma forma, seguir de la misma manera. Es un tiempo, mi hermano, donde Dios lo empieza a confrontar con la palabra. Y es bien interesante porque cuando nosotros no abrimos nuestro corazón a la confrontación de Dios, de una prédica, de un mensaje, de una enseñanza, nosotros solo escuchamos lo que queremos escuchar. Y yo me río muchas veces porque de todo lo que uno predica, hay mucha gente que solo agarró una frase, hay mucha gente que solo agarró un pedacito y se olvidó de todo lo que Dios habla a través de su palabra o a través de su siervo, y se enfocan en una sola cosa: lo que les conviene, lo que no están de acuerdo. Entonces, cuando usted abre su corazón a nuevos conceptos, y a este concepto en particular, es interesante porque usted verá y se sentirá confrontado. Es un tiempo donde Dios empieza a confrontar a la iglesia. Repito, donde Dios empieza a confrontar a la iglesia. Ya no es tiempo, mi hermano, de que usted se considere cristiano siendo tibio. Ya no es tiempo, mi hermano, de que usted se considere cristiano siendo usted
un cristiano mediocre, un cristiano a medias, que aún le dé vergüenza decir que usted es cristiano. Es un tiempo donde Dios nos llama como pastores. Y se los digo a los pastores aún de Ministerio Betel, porque son los que están escuchándome también. A los líderes también le hablo, a los asistentes pastorales, a los supervisores también les hablo. Es un tiempo donde Dios va a confrontar a la iglesia. Las cosas suceden por una razón. Dios va cuadrando y Dios va enseñando, Dios va acomodando todas las cosas. Y Dios permite este juicio. En medio del juicio Dios pues guarda a su pueblo. El pueblo se acomoda y entonces Dios manda a sacar al pueblo de la comodidad. Pero al salir de la comodidad, entonces nosotros vemos cómo después de que este profeta vuelve a decirle o a enfrentarse con el rey, el profeta llama a todo el pueblo. Tráigame a todo el pueblo. Tengo que confrontar a este pueblo. Lo que Dios quiere es confrontar al pueblo. Y ojalá y usted me esté escuchando muy bien. Hoy es el tiempo donde Dios te confronta. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo de la misma manera? ¿Hasta cuándo vas a seguir estando en esa relación sin casarte? ¿Hasta cuándo vas a estar teniendo esas amistades que no te convienen, que te corrompen? ¿Hasta cuándo vas a seguir con las tradiciones que no son conforme a lo que dice su palabra, sino a los rudimentos de este mundo, dice la palabra? ¿Hasta cuándo? Es un tiempo donde el Señor llama a definir a su iglesia. Y la semana pasada pues hablamos de lo que Dios muestra, del por qué. Pero ahora quiero enfocarme en la iglesia. Y aquí es donde entramos realmente en materia. Llama y convoca. Y qué tremendo es que pudiésemos llegar a toda la iglesia. A toda la iglesia del mundo, a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es la que se ha corrompido. El pueblo es el que se ha corrompido. El pueblo es el que se ha desviado. El pueblo es el que ha tenido otros dioses. Si usted sigue leyendo en ese capítulo 18, del 23 hasta el 29, usted va a encontrar cómo no solo confronta a la iglesia, sino que también confronta a los profetas de Baal. Confronta a los profetas. Dice la escritura que ellos ofrendaron a sus dioses, ellos invocaron a sus dioses, ellos saltaron cerca del altar, ellos clamaron a grandes voces, ellos se sajaban, se cortaban su piel, se cortaban su cuerpo con cuchillos hasta chorrear sangre, dice la palabra, sin obtener respuesta. El profeta pues muestra que todo aquello que es contrario a lo de Dios, todo aquello que es contrario a lo que es verdadero, o sea, a lo de Dios, pues no vale la pena, no hay respuesta. Es tremendo porque el profeta se burla de ellos y les decía: griten, hablen más fuerte, tal vez está ocupado su Dios. Háblenle, grítenle. Y aquellos danzaban, se cortaban, sajaban, chorreaban sangre, pero no tuvieron respuesta. No tuvieron respuesta. Porque, hermano, el diablo es un mentiroso. Porque el infierno es un mentiroso. Jesús dijo: Él es el padre de toda mentira. Y miren, no podemos buscar amparo y refugio, no podemos buscar respuestas en los dioses de allá afuera. No podemos buscar respuestas en los dioses del mundo. Solo Dios tiene la respuesta. Solo Dios tiene la respuesta. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. El mismo capítulo 18, en el verso 30. Verso 30. Vaya conmigo hasta el verso 30. Perdone si le hemos visto bastante aquí contenido, pero es necesario que usted pues conozca todo el contexto. En el verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire qué interesante esta parte. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Voy a detenerme tantito ahí. ¿Okay? Este verso 18 nos muestra que el altar de Dios estaba arruinado. Le hago una pregunta a usted. ¿Cómo está el altar de Dios en nuestra casa? Mire qué tremendo y qué revelador lo que dice ahí. Todos los altares de otros dioses estaban bien adecuados, pero porque usted no lee que los Baales, los profetas de Baal tienen que arreglar el altar. Solo el profeta de Dios tiene que arreglar este altar. Y yo quisiera que leyéramos todo este contexto. Leamos la última porción bíblica para que no se aflija que estamos leyendo tanto. Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40 vamos a leer para que entendamos todo este concepto. ¿Ok? Volvamos a leer entonces desde el 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, y en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y él dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua las zanjas. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Aleluya. Mire qué fuerte lo que acabamos de leer. Y aquí es donde yo quiero que me ponga mucha atención. En el verso 30, pues, muestra que el altar del Señor está en ruinas. Y es exactamente como en estos tiempos ha estado el altar del Señor en nuestros hogares, en total ruina. Y lo que Dios permitió en la pandemia, en guardarnos, en quedarnos en casa, fue con el propósito de que usted y yo reedifiquemos, reparemos nuestro altar familiar, porque hacía mucho tiempo que no compartía con su familia, hacía mucho tiempo que no compartía con sus hijos, que no oraba con sus hijos, que no leía la palabra con sus hijos. Hacía mucho tiempo que usted no tenía bien edificado este altar, mi hermano, y lo terrible es que hasta el día de hoy podemos ver cómo la iglesia en sí misma
tiene otros altares bien arreglados, pero el altar de Dios en ruinas. ¿Cuáles son estos altares? ¿Cuáles son o pueden ser otros altares que nosotros hemos construido o que nosotros tenemos en nuestra casa bien arreglados y dejando a un lado y dejando en ruina el altar de Dios? Número uno, el altar del cuerpo. El altar del cuerpo. Número dos, el altar al deporte. El altar, número tres, el altar al deseo carnal. Y número 4, el altar a las tradiciones y a las costumbres. Déjeme explicarle cada uno de estos. Mire, el cuerpo es un altar. El cuerpo es un altar. Pero mire, ese altar lo tenemos bien cuidado. Al gimnasio, que haciendo ejercicio. Y qué bueno que usted haga ejercicio. Eso no hay problema. Aunque la Biblia dice que para poco aprovecha, pero qué bueno que usted pueda hacer ejercicio. Pero mientras usted sale a hacer ejercicio, usted sale predicando, usted sale repartiendo tratados. O por lo menos si usted tiene pues un gimnasio, que mientras usted está haciendo ejercicio, usted tiene sus audífonos escuchando la palabra. Mientras usted está haciendo ejercicio, usted está leyendo o escuchando o viendo una prédica. Pero mire, el ser humano y especialmente el cristiano pues se preocupa por el altar de su cuerpo, que es gimnasio, y hasta gimnasio tal vez en la casa tenemos. Pero realmente el altar de Dios, por el altar del cuerpo lo descuidamos. No, pero en la mañana no falta temprano su rutina de ejercicio. Pero sí falta leer la palabra, pero sí falta a orar, al tiempo de oración. ¿Y qué me dice del altar al deporte? Es un altar, hermano. Esos grandes estadios son los templos. Grandes tecnologías. Últimas generaciones, las últimas tecnologías, tecnología de punta, de última generación. Los equipos. ¿Qué me dice de aquí en el Ecuador? El Aucas, el ídolo del pueblo. Dígame si no es un altar, ya hasta nombre tiene. El Aucas, el Barcelona y tantos equipos que mencionan aquí los fanáticos. El altar al deporte. No le digan al hermano que hay culto, que hay célula en una final de la Champions League. Porque eso es seguro que no está. Eso es seguro, así sea en Zoom. Eso es seguro que va a faltar a la célula, seguro que va a faltar al culto, seguro. No, que no sea que vaya a jugar el Madrid a la hora que el pastor predica. Es más, qué bueno, porque hoy lo pasan por internet. Primero veo el partido, no me lo pierdo, y después voy a ver la prédica. Qué tremendo Dios, qué tremendo altar. Ahí, ¿qué me va a decir usted de los pleitos, las contiendas, las discusiones por los dos equipos? ¿Qué me va a decir usted? Que mire, embelesados en el deporte. Y estos jugadores, hermano, gente que solo porque le pega bien a esa pelota, solo porque hace unas buenas piruetas, pero cuando usted los estudia, cuando usted los analiza, ni a la escuela fueron, no estudiaron. Pero como hay un montón de gente que es idolatría, es su ídolo, hasta póster tienen en las casas, y uno de sus mayores sueños es tomarse una foto con Ronaldinho. O uno de sus mayores sueños es conocer a Messi. Hermano, todos los altares bien arreglados, bien cuidados. Mire, el hermanito tiene la camiseta de su equipo de fútbol, tiene, y que nadie se la toque. Pero un buen traje para venir a la iglesia no se lo compró. Una buena camisa, una buena corbata, no, ¿cómo va a invertir en eso? No, pero para comprarse los stickers, para comprarse la camisa, para edificar ese altar, tiene, y hasta de sobra. Para coleccionar, ¿y qué me dice del deseo carnal? Los altares. Quiero que entienda esto.
Usted va por Santo Domingo y a la orilla de la calle solo moteles. Usted está llegando, pasando de Ambato y un montón de moteles. Y usted sabe que para qué son los moteles: para toda la inmoralidad sexual, para el adulterio, para la fornicación. Usted va por diferentes lugares de aquí de Quito o de aquí del Ecuador y usted ve aquellos grandes monumentos, aquellos moteles, tremendos moteles. Ahora dígame usted, vaya por todo, vaya por Quito, vaya por el Ecuador y a ver si usted va a encontrar una iglesia, pero tremenda iglesia. Bueno, la de los Pares de Fufuril. Pero usted no va a encontrar iglesias que realmente muestren el reino de Dios. Una iglesia donde realmente usted vaya y diga: wow, esto le pertenece al reino de Dios. Aquí hay grandes fundaciones, aquí hay un colegio de educación cristiana gratuita, aquí hay fundaciones para niños comedores. Usted no va a ver una cuadra, usted no va a ver aquellos monumentos que están para el reino de Dios, pero usted va a ver aquellos grandes moteles, aquellos grandes hoteles, aquellos grandes estadios, aquellas grandes cosas. Usted va a ver todos unos grandes altares, pero lo de Dios en ruinas. Y eso es terrible. Eso es terrible. Yo no sé si a usted lo entiende lo que estoy hablando. Yo puedo ver al profeta llegando al altar de Dios y ver, y la Biblia lo especifica, y el altar de Dios estaba en ruinas. Yo no sé cómo se sintió el profeta. Yo no sé si se sintió molesto. Yo creo que molesto, porque al final de todo esto agarró a todos los profetas y los degolló, dice. Bárbaro. Pero yo creo que a mí me hubiese dado tristeza, como a veces me da tristeza. Un día, hace algunos años, me senté con un gerente de un banco y yo le pregunté, pues, si yo quisiera adquirir un edificio con nuestra organización religiosa, y aquí están los papeles, aquí está todo. Y me dijo, con un poco apenado él, ¿verdad? Porque me conocía, él me dijo: pastor, yo lo siento mucho, pero la iglesia, para la institución bancaria, la iglesia está en el mismo estatus que un, ¿cómo le dicen aquí? Que un chongo. Está en el mismo estatus que una discoteca. Entonces, incluso me dijo, podríamos darle con más facilidad un crédito a una discoteca, a un motel o a un hotel que a una iglesia. Lo siento, pastor, pero el récord o el estado crediticio de la iglesia en el Ecuador es muy malo. Y eso me llenó de tristeza. ¿Y cuántas veces yo le he dicho al Señor: un día nos darás un lugar, un día nos darás un terreno, un día nos darás? Yo se lo he pedido al Señor. Y de corazón se lo he pedido, porque quisiera ver un día un lugar donde realmente se muestre el reino de Dios. Se muestre, que la gente pueda pasar por ahí y sentir que eso es territorio del reino de Dios. Usted sabe cómo nosotros somos. Y usted no sabe lo duro y lo fuerte que es para nosotros pelear con los arrendatarios, con aquellos que nos arriendan los lugares en donde nosotros pues hacemos y tratamos de extender el reino. Pero volviendo al tema, altares al deseo carnal, altares a tradiciones y costumbres. Usted ve como los hermanos católicos, por decirlo así, aunque no son hermanos porque no son del mismo, no tienen el mismo Dios. Retiro lo dicho. Usted sabe cómo hay gente que para una tradición, para ser prióster, creo que se dice, o prioste, no sé cómo se dice esta palabra, prioste creo que se dice, para ser prioste se endeudan, porque quieren ser el mejor prioste, porque quieren ser el que marque la diferencia en el barrio. Se endeudan, sacan préstamos. Porque ese altar a las tradiciones, a las costumbres, a la idolatría es tremendo, pero el altar
realmente que deberíamos de tener bien, no lo tenemos. La iglesia, usted le pregunta a los hermanos, vamos a pintar la iglesia, vamos a adecuar el templo de Dios. Son pocos los que realmente dicen: yo quiero ser parte, yo quiero ser parte, yo quiero donar una caneca de pintura, yo quiero donar tanto, esta ofrenda para que el templo de Dios esté lindo. Yo quiero hacer esto, yo quiero. Hermano, eso no se ve. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos esa mentalidad. No tenemos esa mentalidad. Pero después de hoy será diferente. Amén, hermano. Yo me recuerdo que estábamos haciendo el templo ahorita en la fundación. Y nosotros le dijimos al liderazgo de todo: si usted quiere colaborar, aunque sea con un bloque, usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Hermanos, fueron pocos los que les interesó realmente hacer un altar para el Señor en esa fundación. Y ahora yo veo y seguimos trabajando en la fundación. Seguimos queriendo embellecer ese lugar. Seguimos queriendo terminar ese lugar, ponerle cerámica al piso, enlucir paredes. Pero son pocas las personas que aman realmente lo que es el templo, el altar a Dios. Ahora, más adelante en el verso 31, muestra cómo tiene que ser o cuál es la forma de cómo debe ser el altar. Dice 12 piedras. Las piedras tenían que ser grandes, ¿ok? 12 piedras grandes. ¿Por qué tenían que ser grandes? Porque el altar tenía que quedar en alto, tenía que quedar visible. Las piedras tenían que ser grandes. Número 2, las piedras tenían que ser piedras que no estaban quebradas, piedras sin quebrar. Y aquí hay algo bien profundo, yo quiero que usted lo entienda. Las piedras tenían que ser grandes, las piedras tenían que ser piedras no dañadas, no quebradas, no estilladas, tenían que ser las piedras adecuadas. Número 3, las piedras, si tenían que ser recortadas, se tenía que hacer de una forma específica, recortadas con una espada vieja. Usted ve en el libro de Levítico y usted encuentra todo esto, y es bien interesante. 12 piedras, ¿ok? Conforme a las tribus, 12 piedras grandes, 12 piedras sin quebrar. Y eso es bien profundo. 12 piedras sin quebrar, no piedras feas, no piedras quebradas, no piedras raspadas. Eran piedras para el altar, para levantar un altar. 12 piedras grandes, piedras adecuadas sin quebrar. Y para poder pulir o para poder acomodar estas piedras, si se le tenía que adecuar un pedacito o se le tenía que acomodar un pedacito, tenía que ser con una espada vieja. Mire qué representación más tremenda. Espada vieja. Por ejemplo, para que las piedras que se buscaban para el altar, no podía agarrarse cualquier tipo de piedra. Y llevémoslo y contextualicémoslo a nuestra realidad. El altar de la iglesia, aquellos que forman parte del altar de la iglesia, no son cualquier persona. Hay que escogerlas bien. ¿Y cómo las escogemos, pastor? Aquellas personas que son llamadas por el Señor, que tienen un llamado específico del Señor, que tienen un llamado de Dios, no por apellido, no porque tiene plata, no porque tiene cuello o porque tiene fama. No. El altar las piedras del altar son piedras adecuadas, y esto lo hace el Señor, porque nosotros podemos ver, como le dijo al profeta: usted ve lo que por encima, lo que ven sus ojos, y por eso te guías, pero Jehová ve el corazón. Y bien interesante. Piedras adecuadas, 2 piedras sin quebrar, y 3 piedras moldeadas por una espada vieja.
¿Qué significa la espada vieja? Si hay algo en el altar, en aquellas piedras que no cuadra, la espada vieja representa el anciano de la iglesia, que tiene que ser moldeado por el anciano de la iglesia, formado por el anciano de la iglesia. Todo lo que usted ve en la historia bíblica, todo lo que usted ve en lo ocurrido en la historia, en el periodo bíblico, es una enseñanza. Y en ella hay muchas representaciones que nos ayudan y nos dan luces del cómo es la voluntad de Dios. No sé si usted me está entendiendo y le interesa lo que le estoy hablando. 12 piedras sin quebrar, y cuando se tenían que adecuar o acomodar para el altar, era con una espada vieja. Bien interesante. Luego dice en el verso 32 que hizo una zanja, y esta zanja simboliza la separación entre el pueblo y el sacerdocio. Entre el pueblo, la separación entre el pueblo y el sacerdocio. Hizo una zanja grande, dice. Hasta más o menos nos dio una especificación de qué tan grande, que entraran 2 medidas, dice, de grano, grande la zanja. Había una separación, aquella zanja mostraba una separación entre el pueblo y el altar. Y ese es el problema que muchas veces nosotros no hacemos, la separación entre el pueblo y el altar. Mi hermano, en el altar están los que Dios ha llamado, los que Dios ha escogido. Usted no puede subir al altar a cualquiera del pueblo si Dios no lo escogió. Pero es que canta bonito. A mí no me importa que cante bonito. No, pero es que él toca bonito. Si está en pecado, no me importa que toque como los ángeles, que cante como los ángeles. Esa separación y ese cuidado, no es cualquiera el que sube al púlpito, no es cualquiera el que sube al altar de Dios, no es cualquiera. Es terrible como a veces, mi hermano, yo veo por ahí, alguien me mostraba, mire pastor, quién está impartiendo la Santa Cena. No entiende la gente, no tiene esa división, no tiene ese cuidado. Esto es algo que viene de parte de Dios y no viene de parte de los hombres. No viene de parte de los hombres, viene de parte de Dios. Recuerde las 12 piedras. Ahora recuerde la zanja. Hay una división y siempre tenemos que tener esa división. Yo me admiro a veces en otras iglesias que he visitado. El altar pareciera que fuera parte del campo de la iglesia. Niños corriendo. Ahí el pastor predicando y un niño aquí jalándole el pantalón. Bien fuerte. Porque no ponen una separación. Y la gente a veces dice, ay, pero es que el ministerio de tal son bien exagerados. Dígame como quiera. Dígame exagerado, dígame lo que quiera. Pero nunca me va a decir que yo menosprecie y no hago diferencia entre el altar y el pueblo. Porque conozco el privilegio que Dios nos ha dado. Conozco el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y esto es lo que hay que reedificar en todas las iglesias. Y esta es la mentalidad que tiene que tener el pueblo. Valorar el altar. Saber que hay una zanja, hay una división. Saber qué es lo que corresponde a un lado y qué es lo que corresponde al otro. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo en esta mañana. En el verso 33, él prepara el sacrificio. El verso 34 me encanta porque dice: pide 4 cántaros llenos de agua y los derrama sobre el holocausto por 3 veces, de manera que el agua corría alrededor del altar. El agua simboliza la palabra. Y escúcheme bien acá. El profeta dice: vamos, tráiganme cántaros de agua y échenle sobre el altar. Y aquella agua corría sobre el altar, sobre las piedras. Y el agua representa la palabra. ¿Cómo tiene que estar el altar? ¿Cómo tiene que estar la gente que esté en el altar? Empapada de agua, empapada de palabra. Porque cuando usted está seco y viene el fuego de Dios, le hará daño en vez de bendecirlo.
¿Cómo tienen que estar las piedras? ¿Cómo tienen que estar aquellas personas que Dios les dio el privilegio de estar en el altar? ¿Cómo tienen que estar? Empapadas. ¿No le parece interesante? 12 piedras bien escogidas, y si tenemos que hacerles algo, tiene que ser con una espada vieja. 12 piedras no quebradas, y este es bien interesante. 12 piedras. Después de las 12 piedras acomodó todo, hizo la zanja para dividir el altar y el pueblo. Y luego que divide el altar y el pueblo, pone agua sobre todo aquel sacrificio, y aquello chorreaba, aquello estaba empapado. Todo hombre de Dios no puede ser un neófito en la palabra. Todo hombre de Dios que le sirve, todo hombre que representa a Dios, que se sube en un altar, tiene que estar empapado, tiene que estar estilando palabra. Así es como Dios quiere el altar, ocupado en la palabra, meditando de día y de noche en la palabra. La Biblia dice que procuremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, repito, como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que usa bien la palabra de verdad, dice. Usted no puede decir, a ver, vamos a poner a cualquiera que predique cualquier parábola. Yo no puedo llegar, y una de las responsabilidades, le digo a mi esposa, y una de las cosas que más procuro es conectarme con Dios y predicar la palabra que viene de parte de Dios. Palabra que viene de Dios y que tiene que ser de acuerdo a la Escritura. No de algo que yo me invente. Mi hermano, es bien interesante cómo este altar. Recordemos, el profeta llega y dice la Escritura que encuentra el altar de Dios arruinado y nos da el modelo. Terrible ver cómo usted encuentra en las iglesias y cualquier persona se dice pastor. Pues bueno, yo ya sé dar una célula, yo ya fui a encuentros, ahora yo voy a dar encuentros, ahora yo voy a ser pastor, ahora yo voy a ser, por Dios. Y usted que aunque no se va con ellos, pero ahí usted está, aleluya, que Dios le bendiga. No, usted no sabe nada de altar, usted no sabe nada de llamado, usted anda igual o peor que ellos. Igual o peor que ellos. Es terrible. Si el profeta se diera una paseadita por aquí en su carro de fuego, si el profeta se diera una paseadita por el Ecuador, se asustara. Si se da una paseada, mi hermano, por las iglesias, en los barrios, ese montón de iglesitas ahí, si es que le podemos llamar iglesitas realmente, hermano, es terrible. El profeta, yo no sé, el profeta estaba molesto. El profeta, después de que recoge todas las piedras, hace la zanja, y todo es significativo, y todo tiene un significado y una enseñanza para nosotros. Y yo creo que el profeta molesto, si yo hubiese sido el profeta, hubiese andado triste al ver el altar de Dios en ruinas. El profeta se molestó, el profeta se enojó, y luego él dijo: Señor, que descienda fuego y consume este altar. Y dice la Biblia que el fuego consumió el holocausto, la leña, aún las piedras, y el agua en la zanja la lamió, dice aquel fuego. La palabra de Dios dice que aquellos cayeron temblando al suelo y dijeron: este es el Dios verdadero. Jehová es el único Dios de Israel. Y el profeta, en su enojo, porque los baales lo habían confundido y engañado al pueblo, el profeta en su enojo dijo: agárrenlos, porque si los dejo vivos, conociendo a los ecuatorianos, ¿qué digo? Conociendo a los israelitas, los vuelven a engañar. Agárrenlos, porque si yo dejo que estos vuelvan a hablar, los vuelven a engañar. Ay, porque hay unos hermanitos en la iglesia que facilito los engañan, facilito. Pero esos no me están escuchando. Facilito.
No, 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 si él también es pastor. No, 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 si a él, no, hermano. Esta honra solo viene de parte de Dios. El profeta dijo: vamos a acabar con estos, porque conociéndolos, especialmente al quiteño, si yo dejo vivos a estos, se dan la vuelta y cuando yo me vaya, los van a volver a reunir, los van a invitar a la novena, los van a invitar a la colada morada, los van a invitar, si yo los dejo vivos, les van a vestir de viudas el fin de año. Yo tengo que hacer algo con estos, porque si yo los dejo vivos, hermano, le van a llevar comida a los muertos. Peor si se encuentran con un curuchupa por ahí. Si yo los dejo, no, es que yo tengo que hacer algo. Agárrenmelos. Tengo que quitar de raíz esto. Agárrenlos. No, sí, tengo que quitarles al primo, tengo que alejarlos de la familia, tengo que provocar algo para que se aleje de la familia, porque si esta familia lo invita a tomar, a ese va a tomar. Tengo que alejarlo, porque si lo invita a un cumpleaños el día domingo, deja la iglesia. Tengo que alejarlo, porque facilitos son facilitos, como le dijo Dios al rey Acab: te fue ligero. El rey era ligero para hacer lo malo. Nosotros a veces somos ligeros, fáciles de convencer para hacer lo malo. Somos ligeros, fáciles de convencer para ir a la discoteca, para tomar, para hacer tradiciones. Somos ligeros, somos fáciles muchas veces. Y por eso Dios tiene que cerrar muchas veces, alejarnos muchas veces, porque somos ligeros. Este es el modelo de la iglesia. Este es el modelo del altar de Dios. Son piedras que Dios las escoge, no las que cualquiera dice: yo soy pastor. Son piedras que Dios mismo, conforme, dice, a las 12 tribus, conforme al corazón de Dios. Las 12 tribus, conforme a lo que Dios había establecido. Esas piedras, esa división entre el pueblo, eso es tan profundo que no me entendería muchas cosas. Esas piedras, esa división, esa agua chorreando, empapados. Así es como tiene que estar el hombre de Dios, el ministro de Dios, el que ministra en un altar, el que canta en un altar, el que toca en la guitarra, en el piano. Así es como tiene que estar las piedras que están en el altar. Así es como tienen que estar. ¿Cómo está nuestro altar en la casa? ¿Cómo está nuestro altar en nuestros hogares? Y es algo crucial que usted lo entienda. Dios lo llama a que restauremos nuestros altares. Restauremos nuestros altares con oración y con palabra. Restauremos nuestros altares en la casa. Restauremos nuestros altares con nuestros hijos, en nuestros hogares. Restaurémoslos. Démosle tiempo a Dios. Démosle tiempo al reino de Dios en nuestra familia. Restauremos el altar. Es algo bien tremendo, mi hermano. Pero la iglesia había descuidado estos altares, y por eso Dios ha permitido todo lo que ha permitido. Restauremos la iglesia. Restauremos la iglesia. Ojalá y otro pastor de otro ministerio me escuche lo que estoy hablando. Restauremos. Me invitaron a Chile. Me invitaron a Chile vía Zoom, claro, ¿no? Ahora pues uno va a otros países rapidito. Me invitaron a Chile, a un instituto en Chile. Bueno, y ojalá Dios me permita ir en cuerpo, ¿no? Porque fui en Zoom. Y me permitieron hablarle sobre la iglesia a un grupo de estudiantes de un seminario. Y es tan tremendo como la necesidad de hablar el diseño original. Este mes que viene también me invitaron a otro seminario de otro país, para hablarles de lo mismo. El diseño original de Dios. El diseño, volver al original, es una necesidad.
Es una necesidad. Mi querido hermano, mi querida hermana, esto es iglesia. De esta forma es lo que Dios quiere que se haga. Ese altar que esté fuerte en la casa, que esté vivo en la casa. Ese holocausto, ese sacrificio en la casa. Dice la Biblia, llegarán tiempos, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado. Porque vendrán tiempos, dice más adelante, donde no se sufrirá la sana doctrina. La gente no quiere que le digan las cosas porque no le gusta, porque le duele. Pero la Biblia dice que la sana doctrina se sufre, porque la sana doctrina va en contra de los deseos carnales, en contra de la envidia, en contra de tantas cosas. Y usted tiene que entender, todo lo que le enseñamos es por la palabra. Todo lo que le hablamos es por la palabra. Y nuestra oración es que Dios permita que los altares en nuestros hogares y el altar en la iglesia sea restaurado. Yo quiero hacer una oración. Póngase de pie ahí donde usted está. Y yo quiero hacer una oración. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo te pido, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, por el altar de nuestros hogares. De cada uno, Señor, comenzando por el altar pastoral. Señor, que nuestra familia toda sea de tu agrado, para tu servicio y para tu adoración. Señor, asimismo, cada altar de cada pastor, de cada líder, de cada miembro de la iglesia, podamos llegar a, Señor, todos unánimes, Señor, en un mismo sentir, Padre Santo, que lleguemos, Padre, a tener ese altar vivo, ese altar edificado, más fuerte, más hermoso que otros altares en nuestro hogar. Asimismo yo oro por la iglesia. Síguenos dando sabiduría, determinación, carácter, para que el altar, Señor Jesús, se cuide a la forma, se haga a la forma tuya, Señor, y no a la forma nuestra. Permítenos ver, danos discernimiento de espíritu, Señor, y si hay pecado oculto, siempre sácalo, Señor, porque queremos hacerlo a tu manera. Queremos hacerlo, Señor Jesús, conforme a tu corazón. Te lo pido, Señor. Toma el control de esta palabra y no permita, Señor, que, Señor, malentiendan. No permitas, Padre, que el enemigo les meta otras ideas. Permite que la palabra sea recibida de una forma correcta, conforme a lo que esté en tu corazón. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted nos visita por primera vez, yo quiero orar por usted, iglesia. Ayúdeme a repetir esta oración, y usted que nos visita por primera vez, también repita conmigo. Repita: Señor Jesús, yo te acepto. Yo te acepto como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo hoy en mi corazón. Yo te recibo y abro las puertas de mi hogar. Yo levanto mi altar, el altar a ti, para adorarte, para escucharte, Señor, para convivir, para relacionarme contigo. Señor, hoy yo me declaro tu hijo, yo me declaro tu hija. Permíteme ser parte de tu pueblo. Te recibo, Jesús, y te doy gracias por tu cruz. Recibo todos los beneficios de tu cruz. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén? Aleluya. ¿Qué le parece, ya que estamos de pie? ¿Qué le parece si le damos a Dios? Les decía a alguien, la ofrenda cuando usted asistía a la iglesia era entre Dios y usted, y eso no ha cambiado, porque en su casa la iglesia sigue siendo, la ofrenda sigue siendo entre Dios y usted. Si usted le daba a Dios en la iglesia y no le da en su casa, entonces cuando le daba en la iglesia era para que otros lo vieran. Pero cuando usted le da en su casa, cuando nadie lo vio, esa ofrenda sigue siendo entre Dios y usted. ¿Qué le parece si le damos a Dios entre Dios y usted? Sea fiel con Dios.
sea fiel con sus promesas, sea fiel conforme a la bendición que Dios nos ha dado. Vamos a darle a Dios con gozo, con regocijo, porque Dios ama y Dios bendice al dador alegre. Vamos a darle con júbilo, con gozo y con regocijo. Amén. Vamos a darle a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos por las ofrendas y también oramos para despedirnos? Recuerde, mi hermano, pues hoy Dios nos ha enseñado y nos ha hablado sobre el altar en nuestros hogares. Determínese, defina hoy que su hogar, en su hogar, pues el altar de Dios siempre estará activo, siempre estará encendido. Amén, hermano. También vamos a orar por las ofrendas para que Dios multiplique, para que Dios provea y prospere la obra de sus manos. Asimismo vamos a orar también, mi hermano, para que el Señor en esta semana pues siga abriendo puertas. Recuerde, seguimos con las células, seguimos con los discipulados. Manténgase conectado y no se separe de lo que Dios pues nos mandó a hacer en este tiempo. Amén. Vamos entonces a orar por las ofrendas y también para despedirnos. Pastora, oramos. Amén. Vamos a orar, iglesia, ahí donde usted está. Póngase de pie, extienda su mano o levante sus manos y pídale al Señor provisión. Recuerde que el único que provee todas nuestras necesidades es solamente Dios. Amado Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo, que seas tú multiplicando. Nosotros reconocemos que tú eres el dador de la vida y que tú eres el que provee todas las cosas. Amado Señor, en esta hora proclamamos los cielos abiertos. Estamos creyendo que tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, amado Señor, no padecen necesidad. Amado Dios, proclamamos esa provisión en esta semana, en este tiempo, aunque sea de crisis. Señor, sabemos que tú eres nuestro fiel pastor. Te bendecimos, te damos gracias. Asimismo, Señor, nos despedimos, Señor, orando, creyendo que tú nos guardas, que tú nos cubres, amado Señor, que tú envías ángeles alrededor de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, proclamamos esa cobertura, amado Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sus familiares, sus hijos. Amado Dios, que seas tú en esta semana glorificándote grande y poderosamente. Estamos creyendo que tú tienes el control de todas las cosas y que pronto, amado Señor, nos reunimos nuevamente para adorarte y exaltar tu nombre. Que seas tú, amado Señor, porque tú sabes lo que conviene. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias nuevamente. Y en tu nombre oramos, oh Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y nos lo vemos bendecimos pronto. y nos Amén. vemos pronto. Bendiciones.